Bien, tal como se los había anticipado, les voy a explicar las preguntas que empiezan con WH questions o question words, palabras interrogativas, que en la tarea que van a recibir en la página 49 del libro, en el Grammar Box, ustedes tienen este cuadradito para repasar, ¿sí? Yo ahora se los voy a explicar en detalle. ¿Qué quiere decir pasado simple con palabras interrogativas en las preguntas? Bien, es lo que venimos practicando con el presente simple. Recuerden que las WH questions o question words, palabras interrogativas, son what, where, when, how old, what time, ¿sí? Está en un tutorial en uno de los primeros, ¿sí? Y son ese tipo de preguntas que el año pasado practicamos para responder de forma completa, full answer, ¿sí? O sea que en estas preguntas, además de estar was y where, van a encontrar antes de la pregunta escrito una palabra con WH. Que cuál, dónde, cuándo y las demás que se quieran usar. Para formular la pregunta de manera correcta, primero tengo que escribir la palabra interrogativa que yo quiero usar, de acuerdo a lo que yo quiera preguntar. Luego escribo was o were, el verbo to be, y no voy a escribir de manera azarosa, es decir, a la marchanta, como dicen ustedes, was o were, sino que voy a elegir uno de estos dos en función del sustantivo o la persona a la que yo me refiero en la pregunta. Y luego el resto. El resto nosotros en castellano le diríamos el predicado. Y cierro el signo de preguntas, ¿sí? Y queda la fórmula de la pregunta ya bien hecha. Entonces, por ejemplo, vamos a la primera práctica. Where, WH, WH. Were you. Fíjense, yo usé sujeto, vos. Como you es el que va con where, puse where. Where were you last August? ¿Dónde estuviste el pasado agosto? ¿Sí? Como esta pregunta es una pregunta directa, es una pregunta personal, la persona que me va a responder lo hace en primera persona. Por lo tanto, ¿qué pasa? Van a ver que cambia el you por I. ¿Sí? Voy a hacer de cuenta que esta pregunta se la estoy haciendo a la persona que está sentada frente a mí. Imaginariamente no hay nadie, ¿sí? Y yo le digo, ¿dónde estabas el verano pasado? ¿Dónde estuviste el verano pasado? La otra persona me dice, yo estuve en Córdoba de vacaciones. Yo, dice. En inglés pasa lo mismo. ¿Dónde estuviste vos el verano pasado? Y el otro me responde, yo. I. Vos, yo. ¿Dónde estuviste vos el verano pasado o en agosto pasado? Yo estuve, I was in Córdoba for summer vacations, para vacaciones de verano. ¿Se entiende? Las preguntas personales, el año pasado las estudiamos, todas las que llevan you se responden con I. Porque ustedes no se van a formular una pregunta para sí mismos, no se van a preguntar solos. ¿Sí? Alguien les formula una pregunta y cada vez que ustedes responden a una pregunta personal, dicen yo. Esto en inglés es lo mismo. ¿A qué voy con esto? Que primero voy a posicionar en la oración al sujeto, ¿sí?, de la pregunta. ¿A quién le estoy preguntando? Entonces yo pongo I. I es el que va con el verbo was. I was in Córdoba. Yo estuve en Córdoba para las vacaciones de verano. ¿Sí? Es la única excepción a la regla. Cuando está you,
cambia la respuesta por I. Esto no se lo olviden, esto es tema del año pasado, ¿sí? Lo veíamos con el presente simple también. Pero si no está you y yo tengo otro pronombre, por ejemplo, they, la cosa se hace muchísimo más sencilla. ¿Por qué? Porque la regla sigue siendo la misma, pero es más fácil de ver, de aplicar. Si yo tengo they en la pregunta, where were they last August? ¿Dónde estuvieron ellos en agosto pasado? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Primero, escribo en la respuesta el pronombre que tengo en la pregunta. O sea, they. They acá. ¿Tengo where en la pregunta? Where en la respuesta. They were, y ahora sí tengo que dar la información que pido. Por eso digo respuesta completa. Estaban en Córdoba de vacaciones de verano. ¿Sí? Yo tengo que aclarar en dónde. ¿Sí? Porque es la pregunta, ¿dónde? Y ahora tengo que decir. ¿Ok? ¿Qué pasa si la pregunta es con was? What was the weather like yesterday? ¿Cómo estaba el clima ayer? Entonces, ¿cómo hago para empezar a responder? Primero escribo el sujeto que tengo en la pregunta, the weather, y lo traigo para acá, the weather. Si tengo was, pongo was en la respuesta. The weather was, el tiempo estaba como, y bueno, tengo que decir como, feo, lindo, frío, caluroso. Yo puse lindo, fine, ¿sí? Y ya está. Ya proporcioné la información a la pregunta ¿cómo? What, ¿sí? Si yo no quiero escribir tanto, quiero abreviar la palabra el clima, pienso que la palabra clima es reemplazable por el pronombre it. Entonces traigo it acá, ¿sí? Y sigo usando el mismo verbo, was. It además es el que va con was. It was fine. Y también la respuesta es correcta. Recuerden, vuelvo a repasar, que todas las preguntas personales, es decir, alguien que les pregunta a ustedes directamente, siempre van a encontrar el pronombre you, ¿sí? Por lo tanto, cuando vean you en una pregunta, automáticamente ustedes empiezan a escribir I en la respuesta. Y ya no van a poder usar where, porque ustedes me van a decir, pero ¿cómo, Cecilia? Si está where en la pregunta, tendría que estar acá también, ¿sí? Pero yo cambié de pronombre, y al cambiar de pronombre, I no va con where, va con was. Entonces, por eso es el cambio de pronombre y de verbo. I was. Después, siempre es lo mismo. Tengo where, uso where. Tengo they, pongo they. Tengo it o tengo el clima, pongo el clima o it primero y después was. Y ya está. Completo con la información que falta, que me piden. Y nada más. Esto es cuestión de práctica también. Y esto es para ampliar la información del Grammar Box que está en la página 49, ¿sí? ¿Ven? Que son las mismas preguntas que yo les hice. Y también, para los que tienen el libro, acá dice Grammar, page 77. Tienen para ampliar la información, ¿sí? En el libro, en esta página. Acá también tienen todo explicado en estos cuadritos, ¿sí? Lo que yo expliqué en los tutoriales, ¿sí? Cómo se abrevia was, wasn't, was not, wasn't, were not, weren't. Por eso dice así, full form y short form. La forma sin abreviar y la forma abreviada. Tienen también la pregunta, was I, were you, was he, she. Bueno, esto es lo que yo les expliqué en los tutoriales. Así que si no lo alcanzan a copiar del tutorial, lo pueden copiar de la página 77 del libro. Y además les pone,
Usamos el pasado simple para hablar sobre estados y sentimientos del pasado. Por ejemplo, la comida estaba terrible en la fiesta. The food was terrible at the party. ¿Sí? Y fíjense que también les nombra las expresiones de tiempo que se usan en el pasado simple. Acá las tienen todas escritas. ¿Sí? Bien. Espero que les haya sido de ayuda y voy a hacer un último tutorial para explicarles la tarea de Madame Tussauds. Besito.